Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial. Soy Andrei, el del Photoshop, y en el tutorial de hoy os traigo una manipulación un poco más avanzada. La gente me ha pedido un tutorial más avanzado y como no tengo muchos, pues aquí os traigo otro. De hecho es el tutorial más largo que tengo en mi canal. Dura casi dos horas. Tengo ya la versión en inglés por si alguien la quiere ver. Dura también 2 horas. Pensé que la versión en español la podía hacer más corta, pero al final no pudo ser porque bueno, hay bastante detalle que cubrir. Y bueno, es un tutorial, como digo, avanzado, por lo tanto tendréis que saber cómo trabajar con, no sé, máscaras de capa, máscaras de recorte, ajustes y todo eso. Lo más complicado será el orden de las capas y todo eso, las selecciones y tal, pero voy a explicar paso a paso lo que hago, así que creo que no sea muy confuso. Esta manipulación la hice en el mes de febrero, me parece. La primera vez que hablé sobre ella fue en un taller que hice en Barcelona para la agrupación fotográfica de Moncada en el mes de marzo, pero no tuve tiempo de hacer el tutorial hasta ahora, así que bueno, aquí os lo traigo y espero que os guste. Lo he dividido en 2 partes porque, como he dicho, es bastante largo. La primera parte dura 1 hora y pico y la segunda pues casi 1 hora también. Y bueno, espero que os guste, y si os gusta os podéis suscribir a mi canal porque voy a publicar más tutoriales, así que bueno, no me enrollo más porque el tutorial ya es bastante largo, así que vamos allá. Bien, ya estamos aquí en Photoshop y lo primero que os quiero enseñar es el efecto final que vamos a conseguir. Este es el efecto final y bueno, una vez montadas todas las imágenes, lo que quiero enseñaros es cómo pasar de esto. Esta es la combinación de todas las imágenes que vamos a utilizar, y una vez hecho eso vamos a aplicar los efectos y conseguiremos este efecto final. Así que esto es lo que os quiero enseñar. No sabía explicaros el efecto, así que por eso os he preferido enseñaros cómo queda. Y creo que es un cambio bastante grande. Y bueno, otra cosa que quiero mencionar es si algunas de las fotos que vamos a utilizar, algunos de los recursos no están disponibles, podéis buscar otros, alternativas. Lo importante no es conseguir esta foto exactamente. Lo importante es que aprendáis las técnicas y aprendáis a aplicar los mismos para conseguir los mismos efectos, no exactamente el mismo resultado. Así que bueno, podéis buscar fotos en internet, hay millones de fotos gratuitas y podéis buscar alternativas a cualquier imagen utilizada en este tutorial. Así que vamos a empezar. Lo primero que hago yo siempre, mucha gente me pregunta cómo empiezo una manipulación, cómo consigo ideas y bueno, lo primero que yo hago es determinar qué tipo de formato quiero para la manipulación. En este caso tengo un formato retrato, es decir, es más alto que ancho, y eso lo he decidido así porque tengo varios elementos aquí, como por ejemplo este árbol es alto, esta señal de tráfico es también alta, tengo esta verja aquí y el chico, y me pareció que era buena idea tener este formato. Lo he intentado con formato más alargado, con formato panorámico, pero no me gustaba cómo quedaba porque cortaba el árbol, no me quedaba muy bien, y además si lo hacía más alto para incluir el árbol me quedaba un montón de espacio aquí en medio vacío que no podía rellenar con nada, así que he decidido tener este formato. Otra cosa que hago siempre es empezar siempre con el fondo. Lo que hago es empezar con el fondo, es lo que vamos a hacer aquí también. Empezamos con el fondo y a partir de ahí vamos a añadir más elementos a nuestra foto y hacer ajustes para hacer que esos elementos se integren mejor con el fondo. Así que vamos a empezar. Os voy a enseñar cuáles son las dimensiones originales del lienzo. Son 2500 x 3500. Para el tutorial lo voy a hacer más pequeño. Y lo que voy a hacer es voy a poner los valores similares, 3000 píxeles de alto y vamos a poner 2000 píxeles de ancho. La resolución la podéis poner a 300, perdón, por si lo queréis imprimir o algo, y bueno, siempre va bien ponerlo a 300. Y bueno, este es nuestro lienzo y como he dicho vamos a empezar con el fondo, así que vamos a abrir
la primera foto, que es esta. Os aconsejo que primero os bajáis todas las fotos, las pongáis en una carpeta y luego las abráis según las vayáis necesitando. He seleccionado el lienzo entero, voy a hacer control C para copiar. Me vuelvo a mi documento y control V para pegar. Y de esta foto lo único que necesito es el horizonte, así que la voy a poner aquí. Vamos a llamar esto horizonte. Y vamos a abrir otra vez nuestra carpeta. Y voy a seleccionar esta foto. Control C, control W para cerrar y control V para pegar nuestra imagen aquí. La voy a poner aquí, no la voy a retocar para nada. Y voy a otra vez a abrir porque vamos a abrir el cielo. Y con esto podemos trabajar en nuestro fondo. La voy a pegar aquí. Después las voy a reordenar. Voy a desactivar la capa del cielo. Y vamos a llamar esta capa camino. Y la de arriba le vamos a dar el nombre cielo. Y la vamos a arrastrar debajo. La capa a fondo la vamos a eliminar porque no la necesitamos para nada. No la necesitamos para nada, así que la he eliminado. Y la voy a desactivar de momento y vamos a dejar activa solamente la capa horizonte. Porque vamos a crear una máscara de capa aquí. Y vamos a coger la herramienta del degradado. Y el degradado que vamos a utilizar es el blanco y negro. Si veis otros degradados aquí, lo único que tenéis que hacer es hacer clic en este icono y hacer clic en restaurar, si lo encuentro por aquí, restaurar degradados. Y vamos a hacer clic en OK y os vuelve se os van a poner aquí los degradados que vienen con Photoshop por defecto. Vamos a seleccionar blanco y negro. Seleccionamos la máscara de capa. Lo que vamos a hacer con esto es hacer una transición. Podéis utilizar el pincel si queréis, un pincel suave, pero el horizonte es recto y así que podemos utilizar la herramienta del degradado. Y lo que voy a hacer es, voy a activar la capa cielo. Quiero combinar estas dos imágenes, el horizonte y el cielo. Voy a arrastrar el cielo un poco hacia arriba para que lo veáis mejor. ¿Vale? Y así que voy a seleccionar la máscara de capa de la capa horizonte. Selecciono la herramienta del degradado. Y voy a hacer clic aquí donde está el horizonte. Y como quiero una línea perfectamente recta, voy a pulsar la tecla Shift y veréis cómo me hace que esa línea sea recta. Y si muevo mucho el ratón hacia un lado, me salta. Son ángulos de 15 grados, por si lo queréis saber. Y voy a dibujar una línea recta hasta aquí, justo hasta el borde. Y voy a soltar. Y veis cómo me crea esa transición, de forma que me desaparece el cielo gradualmente. Como tengo la capa cielo debajo, la voy a activar. Y lo que voy a hacer es con la herramienta mover, la voy a arrastrar un poco más hacia abajo. Y veis cómo se combinan perfectamente. Y eso es justamente lo que quiero. Tenemos un degradado muy suave. De hecho es tan suave que no se nota la transición casi. Y bueno, lo vais ajustando ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es activar la capa camino. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear una máscara de capa para el camino, pulsando este icono de aquí abajo. Y otra vez con la herramienta del degradado, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la capa horizonte. Pero en este caso el horizonte aquí no es muy recto y quizás vamos a tener que retocar la máscara de capa con el pincel. Pero la otra diferencia que tenemos aquí es que tenemos que hacer un degradado muy... O sea, no tan suave como en la capa anterior. Y lo vamos a arrastrar hacia arriba aquí, porque lo que queremos es que este camino acabe justo aquí en el horizonte. Y una vez lo tengáis en el sitio, podéis volver a hacer el degradado para que veáis cómo os queda. Muy bien. De todas formas, podéis utilizar un pincel si os sentís más cómodos. Lo voy a arrastrar hacia abajo, hasta aquí. Y luego lo que voy a hacer es arrastrar estas dos capas, la del horizonte y la del cielo, hacia abajo, más o menos por aquí. Y vamos a tener que retocar este lienzo porque es demasiado alto, no nos cubre todo. Y lo voy a dejar más o menos por aquí. Selecciono la máscara de capa del camino.
con un pincel suave pero un poco más pequeño. Hay atajos del teclado para cambiar la dureza y el tamaño. El tamaño lo cambio con las teclas, pero a veces me gusta con el clic derecho para que veáis el tamaño, porque es mejor. Y pintamos con negro sobre la máscara de capa para quitar ese blanco de la capa del camino. Muy bien. Vamos a arrastrar un poquito más hacia arriba para cubrir eso. Y bueno, esta parte de aquí abajo lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de recortar, creo que se llama. Sí. Y vamos a hacer clic aquí y arrastrar esto un poco hacia arriba. Podéis desactivar, desactivar esta opción de aquí, que es eliminar los píxeles recortados, porque de esta manera, si activáis esa casilla, esto de aquí no nos elimina esta parte de aquí. Y de esa forma, si lo queremos reajustar, lo podemos hacer, porque si lo tenéis esto activado, os va a eliminar todo lo que sobra de este recuadro. Y si queréis mover esto un poco, pues no vais a tener esa parte de ahí. Así que es mejor desactivar esa opción. Y lo voy a hacer más o menos así y un poquito más hacia arriba, porque quiero tener el camino que acabe aquí en las esquinas. Y también quiero que el horizonte quede un poquito más hacia el tercio de abajo para, bueno, cuestiones de composición, queda un poquito más bonito. Y vamos a pulsar Intro para aceptar el cambio. Y si muevo el camino o si pulso Control T, veréis que me queda la foto entera, no me ha cortado esas partes de ahí, que es lo que yo quería. Pues bueno, sí que me gustaría quizás subirlo todo un poquito. Selecciono las tres capas y lo arrastro todo hacia arriba un poco. Si pulsáis la tecla Shift cuando utilizáis la herramienta mover, podéis mover las imágenes en ángulos rectos, o bueno, sin moverlos hacia los lados. Bueno, pues ya tenemos el fondo listo. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer ajustes y después todo lo que vamos añadiendo lo vamos a ajustar a este fondo. Bueno, he tomado nota de algunos ajustes que he utilizado. Primero, encima de todo he añadido un tono y saturación. Y he bajado la saturación a menos 20 más o menos. Después he añadido una capa de ajuste de niveles. Y solamente he tocado las sombras. He puesto las sombras a 13. Vamos a dejarlo a 12 o 13, es igual. Los medios tonos a 1,40. Y también he modificado un poco las iluminaciones, aunque en este caso no hace falta. Para el cielo, veis que esto queda demasiado iluminado. Estos dos ajustes, sobre todo, los quería para el horizonte y para el camino este. Pero veis que me ha afectado demasiado al cielo, queda demasiado iluminado. Así que lo que hice es añadir una capa de niveles o curvas encima de la capa cielo. No hace falta que la creéis como máscara de recorte porque no hay nada debajo, así que no nos afecta a nada. Y veis que no tenemos casi sombras aquí, así que lo que hice fue arrastrar esto un poco más hacia la derecha para añadir un poco de sombra y devolver un poco el contraste al cielo. De esta forma queda un poco más bonito. Y quizás he añadido demasiadas sombras porque lo quiero todo un poquito más uniforme en cuanto a contraste. Porque lo que hacemos ahora es darle uniformidad a la imagen. Queremos que todo esto combine un poco mejor en cuanto a contraste y al color. Y después he añadido una capa de color uniforme, otra vez encima de todo. Y he escogido un color azul o morado, más bien azul, muy oscuro, que es casi negro. Sé que en el vídeo no se ve, es casi negro, pero veis más o menos la posición donde queda. El valor exacto no importa, simplemente lo que importa es la saturación y sobre todo lo que importa es la luminosidad. Lo vamos a dejar aquí abajo y después lo vamos a cambiar si hace falta. Y cambiamos el modo de fusión de esta capa a exclusión. Y eso nos va a añadir un poco de luz en las sombras. Y lo que hace es invertir los colores. Si lo pongo en azul aquí,
veis que me cambia los colores. Me invierto los colores. Los blancos los hace amarillos, si lo pongo en azul. Me los hace amarillos y los negros azules. Invierte la imagen. Así que bueno, lo ponemos aquí. Cuanto más oscuro, menos efecto. Es decir, si lo ponemos en negro, no tendrá efecto ninguno. Vais a ver que si lo activo y desactivo no hay ningún efecto. Así que lo vamos a dejar en un color cercano al negro, pero no negro del todo. Así. Y veis el efecto que conseguimos. No es gran cosa, pero vamos añadiendo efectos y al final obtendremos ese efecto final que os he enseñado. Y después, como última capa de efecto, como última capa de ajuste, he añadido balance de color, o bueno, equilibrio de color. En inglés es color balance y se me ha quedado así. Pero bueno, a ver, para las sombras he utilizado los valores 6. Esto sí que os voy a dar los valores exactos por si los queréis utilizar. -1. Y después para el amarillo y el azul, 13. He añadido más azules en las sombras. Después para los medios tonos, 7, 0 y -12. Y para las iluminaciones lo he dejado todo en 0. De manera que veis, hemos hecho un poco de cambio. Hemos añadido un poco más de amarillo en los medios tonos y un poco más de azul. Una vez puestos estos valores, podéis intentar conservar luminosidad para ver cómo os gusta más, si con más contraste o menos, y hacer cambios manuales vosotros mismos, dependiendo del gusto, como queréis la foto. Voy a añadir un poco más de azul en los medios tonos. Había demasiado amarillo. Al final lo que importa es el efecto final, no los valores exactos. Y, bueno, guíate según tu propio gusto también. Y bueno, estos son todos los cambios que hice en el fondo. Ya tengo el fondo listo. Así que lo siguiente que voy a hacer es al modelo, al chico. Y bueno, para extraerlo aquí sí que hace falta un poco de tiempo. Yo utilicé la herramienta pluma. La forma de utilizar la herramienta pluma es muy fácil. La seleccionas, ponéis aquí, me parece que en español me parece que es trazado. Seleccionáis eso de ahí y lo único que tenéis que hacer es hacer zoom. Si pulsáis la tecla mayúscula os cambia el cursor al cursor este de precisión. Y lo único que tenéis que hacer es crear un trazado alrededor del chico. Es una técnica que necesita tiempo, es más lenta que otras formas de extracción, pero la prefiero porque los bordes son muy precisos y me encanta cómo quedan. Pero podéis utilizar para esta foto en particular, podéis utilizar también el lazo magnético, porque el fondo es casi blanco y es muy fácil de seguir, ¿veis? Y los resultados son bastante mejores que con la herramienta de selección rápida. Quizás en alguna parte, si hay poca diferencia de contraste, vais a tener algún problema, pero como podéis ver, lo sigue muy bien. Veis aquí en la pierna, pues en el pie, no detectó muy bien el contraste, aquí hay algún problema, pero en general funciona bastante bien. La podéis utilizar una vez hecho todo ese trazado. Hacéis clic con la herramienta pluma seleccionada, hacéis clic, voy a hacer un trazado aquí, hacéis clic y seleccionar, hacer selección, dejáis todo tal como está, hacéis clic en OK y ese trazado que habréis creado se convierte en una selección. He hecho ya un tutorial sobre cómo guardar esos trazados en la imagen en JPG y de esa forma la siguiente vez que queráis utilizar esa foto en otro proyecto no hará falta que la volváis a hacer. Lo único que tendréis que hacer es ir aquí a trazados y veis que hay esta capa aquí, que es el trazado que hice, y esa capa se os queda guardada en la imagen y de esa forma lo único que tendréis que hacer es pulsar control, hacer clic en este trazado y se os convierte ese trazado en una selección y no tendréis que volver a hacer ese trazado que cuesta bastante tiempo. Y bueno, podéis utilizar la técnica que queráis, pero yo utilizo la pluma, os he enseñado cómo lo hice y bueno,
no la voy a guardar. Voy a abrir la imagen directamente extraída. Como he dicho, es un tutorial avanzado, así que tendréis que saber cómo utilizar eso. Eso es básico. Voy a seleccionar todo, copiar, control W para cerrar, control V para pegar. Y tengo algún problema aquí, al parecer cuando creé la máscara de capa no la eliminé bien y veis que hay alguna cosa en el fondo ahí que se me ha quedado. Y para eliminar eso lo que voy a hacer es pulsar control y pulsar sobre la miniatura para cargar la selección y la voy a invertir, no sé qué he hecho, voy a selección, invertir y voy a pulsar suprimir unas cuantas veces porque quiero eliminar ese fondo, pero por alguna razón no se me elimina. Vamos a invertir otra vez. Muy bien, si nos queda alguna lo voy a volver a hacer. Cuando tengo un objeto, veis que esto es demasiado grande para esta foto. Lo que hago es convertirlo en un objeto inteligente y de esa manera conservo el tamaño original por si lo quiero volver a hacer más grande sin perder calidad. Vamos a probar con 50%. No sé si es demasiado grande, pero no sé, lo voy a dejar así y como no estoy seguro, por eso tengo el objeto inteligente. Si pulso control T, veis que me queda al 50% como estaba y lo puedo volver a hacer más grande sin perder calidad. Pero quiero asegurarme de eliminar todo ese fondo. Voy a abrir esto aquí y a ver por qué no se me ha eliminado todo el fondo ese. Guardar. Muy bien. Bueno, pues vamos a llamar a esta capa, yo qué sé, chico. Porque, bueno, este es el chico que tenemos aquí. Lo que sí que quiero hacer es voltearlo un poco porque quiero que la tele me quede recta. Pulsando control T y voy a voltearlo un poquito hacia la derecha. Muy bien. Ya lo tenemos aquí. Luego lo podemos reajustar todo esto, pero hay que añadir todos los objetos aquí y después decidiremos si lo ponemos más arriba o más hacia abajo. En general, cuanto más cerca del horizonte pongas el objeto, más grande va a aparecer porque según avanzamos hacia el horizonte las cosas se ven más pequeñas. Lo que sí que podéis hacer si sois muy avanzados, si queréis tenerlo todo muy bien hecho, es crear una red de perspectiva, unas cuantas líneas. Podéis utilizar no sé cómo se llama ese filtro, el de punto de fuga. Y ahí podéis crear redes de esas líneas que podéis utilizar para tenerlo todo perfecto, pero así a ojo también lo podéis hacer. Y vamos a abrir el siguiente objeto, que será esta valla de aquí. Y os voy a enseñar cómo extraerla, es muy fácil. Dado que el fondo es uniforme, lo que podemos hacer es utilizar la herramienta de selección rápida. Y no hace falta ni desbloquear eso ni nada. Lo único que tenemos que hacer es la barrita mágica, perdón, no la de selección rápida. Poner la tolerancia entre 20 y 30, más o menos. Y lo que voy a hacer es hacer clic aquí. Aseguraos de tener desactivada la opción contiguo, porque si la tenéis activada y hacéis clic, os va a seleccionar solamente una área de aquí, porque no hay ninguna zona contigua que esté conectada, porque hay un cambio de contraste entre esto y nos la va a seleccionar. Por eso hay que desactivarlo. Así que desactivamos contiguo y hacemos clic en una zona de aquí. Y veis que nos selecciona toda esta parte, pero la parte de abajo queda deseleccionada porque el cambio de contraste es demasiado grande para la tolerancia que tenemos aquí. Así que lo que podemos hacer es pulsar la tecla Shift. Veis que se nos cambia el cursor, que lo tengo aquí, me aparece un más debajo de él y también me cambia aquí arriba para añadir la selección. Y hacemos clic en una zona que no está seleccionada y de esa forma nos añade esa zona a la selección. Y muy bien, ya lo tenemos todo seleccionado. El único problema que tenemos es aquí arriba. Veis que el borde este no nos queda muy bien seleccionado. La manera de arreglar esto es bastante fácil. Cambiamos la tecla a la herramienta. Cambiamos la herramienta a la herramienta de selección rápida, no sé lo que he dicho antes.
Y lo que tenemos que hacer es bajamos un poco el tamaño, pulsamos la tecla Alt y veis que se nos cambia esto a un menos. Y con esto pintamos por encima de la parte de arriba de aquí para quitar la selección. Y veis que cuando llegáis más o menos aquí os deselecciona todo. Y para dejarlo bien, lo que tenéis que hacer es deshacer y pintar con la herramienta normal, digamos con el más, por encima de aquí. Porque tenemos que decirle a Photoshop que esta parte de aquí sí que la queremos seleccionada, pero la parte de abajo, esta no la queremos. Y ahora sí, ya veréis cómo sí que funciona. ¿Veis? Photoshop no es... es muy bueno, pero a veces es bastante tonto y hay que decirle las cosas tal y como las quieres, porque si no, no sabe qué hacer. Y este es uno de estos casos. Muy bien. Y veréis que en la parte de aquí quizás nos pase lo mismo. Bueno, en este caso no. Si os pasa, volver a pintar con el más aquí en la parte de arriba, en el cielo o lo que sea esto que hay en el fondo. Después con la tecla Alt, pintáis la zona que no queréis seleccionar, porque lo que queremos es excluir esto, excluirlo de la selección. Ya veis que ahora tenemos la línea perfecta ahí. Aquí veo un trocito que no queda muy bien seleccionado. Muy bien. Y ahora lo tenemos todo muy bien, perfectamente seleccionado. Vamos a la máscara de capa y hacemos clic ahí. Y se nos crea la máscara de capa, aunque invertida. No pasa nada, pulsamos Control I y nos invierte la máscara de capa. Ahora vamos a trasladar esto a nuestro documento. Y si quieres conservar la máscara de capa, una forma fácil de hacerlo es seleccionar la herramienta Mover. Haces clic en la imagen misma. La arrastras hacia la pestaña donde tienes tu documento. Y sueltas y ves que te ha traído toda esa capa con la máscara de capa, te la ha traído aquí y la puedes poner, la tendremos que poner debajo de la capa del chico y la vamos a tener que poner más o menos por aquí. Después lo vamos a reajustar, pero lo que quiero hacer primero es quitar esta parte de aquí que no la necesito, así que voy a utilizar esta máscara de capa. Primero voy a cambiar el nombre esto a valla. Muy bien. Y con la herramienta del marco rectangular voy a seleccionar toda esta parte y la vamos a rellenar con negro. Deshacemos y seleccionamos la máscara de capa primero. Muy bien. Y ahora con la herramienta del pincel duro al 100%. Otra vez seleccionamos la máscara de capa y pintamos esto de aquí. No queremos tener una línea perfectamente recta porque no va a quedar bien. Y vamos a pintar esta parte de aquí. Y bueno, dado que esto es una línea recta, lo que podemos hacer para hacer el proceso más rápido, con la herramienta esta del pincel y la máscara de capa seleccionada, pulsamos una vez aquí, veis que el pincel me queda justo al borde. Hago clic una vez ahí, reduzco el zoom, voy hacia la parte de abajo. Maldito teclado. Muy bien, aquí. Y voy a pulsar y mantener pulsada la tecla Shift. Pongo el pincel justo al borde y hago clic. Y veis que me ha eliminado todo en una línea recta. Y bueno, me ha quedado un trocito, así que voy a hacer otra vez lo mismo. Pulso Shift, hago clic aquí y me lo elimina todo. Y lo que ha pasado os lo voy a enseñar voy a crear otra capa. Y con el pincel normal, si pulsas una vez, creas un punto. Si pulsas y arrastras, pues pintas normalmente. Y si haces clic en un punto, pulsas la tecla Shift y haces clic en otro punto, te conecta a esos puntos, de forma que puedes hacer este tipo de líneas rectas y ángulos. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos creado una línea recta aquí en la máscara de capa. A ver si la puedo mostrar. Bueno, no se ve. Eso es lo que hemos hecho. Voy a eliminar esta capa. Eliminarla, no arrastrarla hacia abajo. Muy bien. Y ahora podemos ajustar esta valla aquí a nuestro documento. Lo vamos a dejar más o menos ahí. Vamos a mover al chico un poquito más hacia abajo y más hacia la derecha, no mucho.
más o menos por ahí. Si queréis seleccionar un objeto sin tener que ir aquí a la máscara, al panel ese de las capas, si tenéis la herramienta de mover seleccionada, si pulsas la tecla control, veis que ahora tengo la capa de la valla seleccionada, pero si pulso control y hago clic en el chico, me selecciona su capa. Y eso es bastante útil y bastante rápido de seleccionar objetos de esa manera. Me estoy liando aquí con el zoom, con la tecla control y alt, no sé por qué. Bueno, vamos a seleccionar la valla y arrastrarla en su puesto. Espero no haberos mareado, lo siento. Muy bien, la vamos a dejar ahí. Una vez tengamos esa señal ahí, lo vamos a poner todo para que esté más o menos a la misma altura. Y hay que hacer algún ajuste aquí. Bueno, en mi caso no hay que hacer muchos ajustes porque la selección ha sido muy buena y no tengo bordes blancos. Si os quedan bordes blancos, como por ejemplo aquí, una forma de arreglar eso es utilizar estilos de capa. Hacemos doble clic en la capa valla y podemos poner sombra interior. Dejamos la distancia a 0 y si aumentamos el tamaño, pues desde los bordes se nos crea una sombra hacia el interior. Vamos a poner 2 o 3 píxeles y aquí puedes hacer varias cosas. Puedes seleccionar un color similar al de la valla y poner el modo de fusión a normal, por ejemplo, y utilizar una opacidad del 100%, y entonces ese blanco, veis, no se me ha tapado del todo, pero si pongo más tamaño, veis cómo desaparece, se vuelve ese color que he puesto aquí. O podéis también utilizar modos de fusión, probar, a ver qué os queda bien. El objetivo es eliminar ese píxel o dos de borde blanco. Lo que también podéis hacer es utilizar la herramienta o seleccionar la máscara de capa así pulsando control y haciendo clic en la máscara de capa e ir aquí a selección, modificar y poner contraer, y lo podéis contraer 1 o 2 píxeles, pero en ese caso vais a perder un poco de detalle y quizá os vaya a quedar esto muy fino y casi no se verá. Prefiero dejarlo así porque al zoom 100% solamente veo esto de aquí y es muy fácil de arreglar con un pincel duro y pequeño, pero pintando con negro. Así es muy fácil y bastante rápido. Utilizando eso del Shift para hacer líneas rectas. Hago clic aquí, Shift, y hago clic aquí y me hace esa línea recta, de forma que no me tengo que preocupar mucho por dibujar líneas rectas, sobre todo si te tiemblan las manos. Muy bien. Y veis que ahora ha quedado bastante mejor. Bueno, inspeccionado todo esto, creo que queda bastante bien. Aquí tendremos que poner alguna sombra o algo para que quede mejor, pero de momento lo vamos a dejar así. Quiero poner todos los objetos y todo lo que hay aquí y después poner los ajustes. Lo que voy a hacer a continuación es poner el árbol. Es una foto que tiene fondo blanco, así que es muy fácil de extraer. Para este árbol en particular, para esta foto, lo que hice es utilizar la herramienta de la barrita mágica. Vamos a subir un poco la tolerancia a 35. Desactivamos la opción contiguo y hacemos clic en el área blanco, en el área ese blanca de ahí, y pulsamos el icono de máscara de capa y nos sale invertida, así que con control I podemos invertir la máscara. La podéis dejar tal cual y utilizar la herramienta de mover y hacer clic en el árbol mismo y arrastrarlo hacia la otra pestaña, que es la de nuestro lienzo, y soltar, y veis que os trae ese árbol ahí con la máscara, la conserva. Pero yo lo necesito hacer más pequeño, así que lo que voy a hacer primero es arrastrar esto debajo de la valla porque tiene que estar ahí detrás. Voy a pulsar control T y con el clic derecho voltearlo horizontal porque quiero que las ramas vayan hacia la parte derecha. Y voy a pulsar intro y ahora voy a hacer control T otra vez y bajarlo un poquito, hacerlo más pequeño. Vamos a ver al 50%.
no os olvidéis de activar la opción para conservar la relación de aspecto. Lo voy a dejar aquí, al 50% me parece bien, un poquito más hacia abajo. Voy a pulsar intro y veis que se me ve como este pequeño borde aquí. Es muy fácil de eliminar con la herramienta del pincel. Vamos a ponerle normal, flujo y opacidad al 100%. Pincel con dureza 100. Bueno, de hecho lo que voy a hacer es seleccionar esto así. Invertir la selección y rellenarlo todo con negro, porque veis que la máscara de capa, como la he hecho más pequeña, solamente me aparece en negro esa parte de ahí. De esa manera pues creo que he cortado un trocito del árbol, sí. Con cuidado lo vamos a hacer otra vez y soltamos ahí. Invertimos y rellenamos con negro. Muy bien. Dependiendo de la tolerancia que tengas en la herramienta de la varita mágica, es posible que te quede algún borde blanco aquí. Lo que podéis hacer es utilizar la herramienta de perfeccionar bordes, pero no la quiero utilizar en este caso porque veis que hay ramas aquí que son muy finitas, y aquí por ejemplo también las hojas, y vamos a perder bastante detalle. Así que lo que podéis hacer para arreglar esos bordes blancos, incluso por aquí un poco hay, podéis utilizar sombra interior. Primero vamos a cambiar el nombre de la capa a árbol y hacemos doble clic para abrirla. Primero voy a hacer zoom hacia afuera para ver más aquí, sobre todo en esta parte aquí hay más blanco. Voy a hacer doble clic para abrir los estilos y vamos a sombra interior. Ponemos la distancia a 0 porque queremos que la sombra vaya de forma uniforme desde todos los lados en la misma cantidad. Vamos a dejar el tamaño a 2 o 3 dependiendo 2 o 3 píxeles dependiendo de cuántos píxeles de borde blanco tengas. Y aquí pues podéis probar varias cosas. Podéis probar con el color negro y poner en multiplicar, por ejemplo, y después disminuir la opacidad hasta que veáis que ese blanco se ha ido. ¿Veis los bordes? Como se nos hacen un poco más oscuros. De esa forma cubrimos ese blanco. O también podéis utilizar el color verde, pero ese nos irá bien solamente para donde hay hojas. En la parte de aquí, donde hay las ramas, pues se verá esa línea verde y no quedará muy bien. Así que es mejor, creo yo, utilizar un color neutro como un negro o gris y utilizar modos de fusión que vayan bien. Vamos a probar con superponer y luz suave. No van a funcionar porque si estás intentando cubrir algo blanco, estos modos de fusión no funcionan sobre el blanco, no tienen mucho efecto. Así que vamos a probar multiplicar. Me parece a mí que es el mejor, así que lo voy a dejar en multiplicar. Vamos al zoom 100% para que veáis el antes y el después. Antes y después queda un poquito mejor integrado y se nos va ese borde blanco. Lo que tenemos que hacer ahora es, utilizando esta misma máscara de capa, quitar esta parte de aquí de abajo, pero hay que utilizar un pincel normal. Quitamos dinámica de forma. Muy bien, y ahora una técnica muy fácil para... Esto no queda muy realista. Podéis utilizar el pincel de la hierba para pintar aquí, pero tenéis que cambiar una cosa aquí en los pinceles. Si pulsáis F5 se os abre esta ventana, o si no lo podéis poner aquí. Yo lo tengo en el segundo panel desplegable y lo tengo aquí en este icono aquí. Y lo que tenéis que hacer es desactivar dinámica de color, porque esto os va a mezclar los colores que tengáis aquí, estos dos. Lo que hace es mezclarlos, y como tenemos blanco y negro, pues no va a quedar muy bien. Veis que algunos salen negro y algunos sale blanco y no va a funcionar muy bien aquí en la máscara de capa. Se me está acabando la batería, tengo que enchufarla, así que un momentito. Bueno, como decía, la dinámica de color lo que hace es mezclar estos dos colores, y aquí en la máscara de capa no va a quedar muy bien, así que
O podéis poner los dos colores frontal y estos podéis poner los dos en color negro o simplemente desactivando esto de aquí. La dinámica de forma la voy a bajar un poco, la variación del tamaño, porque no quiero tanta variación. Voy a hacer el pincel un poquito más pequeño y simplemente pintar así, veis que me queda como un poquito mejor. Y tenemos este efecto como de hierba que crece alrededor del árbol. Bueno, tendremos que hacer la sombra y todo, pero de momento lo dejamos ahí. Vamos a añadir más cosas. Estas maletas. La forma de extraer esto, yo he utilizado la herramienta pluma. Podéis utilizar cualquier herramienta de extracción. A mí me parece más precisa, así que bueno, este lo he copiado del original. Me parece que utiliza la herramienta de selección rápida y ves que los bordes aquí no son muy precisos, pero bueno, podéis utilizar cualquier herramienta de extracción. La vamos a poner detrás del chico, así que la vamos a pegar ahí. Ponemos el nombre a maletas. Con la herramienta mover lo vamos a poner ahí. Lo vamos a hacer más pequeño. En comparación con la tele tendrán que tener, yo que sé, más o menos este tamaño. Pienso yo. Lo podéis hacer del tamaño que vosotros queráis. Lo voy a dejar ahí. Y bueno, ¿qué más? Vamos a añadir esa hacha ahí, que no sé la verdad por qué la puse, pero supongo que estaría cabreado o algo cuando lo hice, pero bueno. Bueno, aquí está. Lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer más pequeñita. El tamaño que he utilizado para el hacha la he comparado más o menos con la pierna del chico. Supongo que es más o menos así de grande un hacha, no sé. Y vamos a cambiar el nombre. Lo vamos a tener que poner encima de la capa del chico. Y bueno, como veis, estamos siguiendo ese proceso que he dicho. Primero poner todos los elementos y después adaptarlos al fondo. Voy a hacerlo incluso más pequeño. Más o menos así de grande. Lo podéis convertir en un objeto inteligente. De esa forma podéis cambiar el tamaño sin perder calidad. Lo vamos a dejar ahí y lo único que nos falta ahora es crear esa señal de tráfico ahí. Y os voy a enseñar cómo la he hecho. Primero vamos a crear el poste. Voy a crear una nueva capa, la voy a llamar poste. Y con la herramienta del marco rectangular hice una selección así de grande más o menos. Es mejor hacerla más larga porque podemos utilizar una máscara de capa. Si la haces más corta, bueno, también puedes hacerla más corta. Después utilizaremos una textura y por lo tanto no nos va a afectar mucho el tamaño, pero más o menos así de grande. La puedes rellenar con cualquier color, no importa, porque como he dicho, utilizaremos una textura como máscara de recorte y no nos va, el tamaño no nos importará mucho, lo podemos alargar, pero es demasiado ancho, así que lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más estrecho. Más o menos así, un poquito más ancho que esto. Y lo voy a poner aquí. Y ahora vamos a abrir una textura. Yo he utilizado esta, podéis utilizar cualquier textura de metal. Esto creo que ni siquiera es metal, no lo sé. Y voy a seleccionarla entera. Bueno, vamos a seleccionar este trozo, copiar. Esto lo vamos a cerrar. Para cerrar documentos con control W es muy rápido. Y vamos a pegar con control V. Máscara de recorte, porque solo queremos que esta textura sea visible sobre este poste aquí. Y bueno, lo voy a dejar aquí, un poquito más hacia arriba. Y creo que la voy a hacer un poco más grande. El trozo de arriba no me importa mucho porque vamos a tener esa señal ahí, lo va a tapar. Y la parte de abajo tampoco, porque ahora en la capa poste voy a crear una máscara de capa. Y mira, con el mismo pincel que tenía antes, el de la hierba, voy a pintar la parte de abajo para ocultarla.
Muy bien. Los bordes son demasiado rectos, así que lo que podrías hacer es suavizar bordes. He cargado la selección y voy a perfeccionar bordes y contraer un poquito la selección. Vamos a mostrar esto sobre negro para verlo mejor. Quiero suavizar un poquito los bordes. Y vamos a poner máscara de capa y hacer clic en OK. Veis el antes y el después. Aquí en el borde. Antes y después. Es un poquito más realista si lo dejamos más suave. Y voy a volver a tapar esta parte de aquí. De todas formas le tendremos que dar una forma más tridimensional a esto. No lo podemos dejar así, pero os voy a enseñar cómo hacerlo. Muy bien. Y vamos a abrir esas señales de tráfico de las que hablaba. Son en formato PNG, así que no tendréis que hacer nada para seleccionarlas. Incluso están en formato PSD, que es este archivo. Lo voy a abrir. Y he utilizado estas dos, este de aquí y este. Podéis utilizar estos dos y poner aquí lo que vosotros queráis. O incluso estos dos. No importa, he utilizado estos dos. Así que lo que voy a hacer es arrastrarlo a mi documento, soltarlo ahí, pero no como máscara de recorte, sino ahí. Y ahora con este voy a hacer lo mismo. Lo voy a soltar ahí. No sé dónde está porque no lo veo. Me ha pasado el mismo porque no he seleccionado su capa. Es este. Aquí lo soltaremos y vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto también. Pues muy bien, ahora tendremos un poco de trabajo porque quiero alargar esto, hacerlo un poco más ancho. Pero primero cambiaremos el tamaño de esto. Como veis voy un poquito deprisa aquí porque esto es solamente redimensionar y reposicionar las imágenes. Esto lo tendréis que saber. Lo vamos a dejar ahí. A lo mejor lo voy a hacer un poquito más pequeño luego, ya veremos. Y después vamos a activar esto. Vamos a cambiarle el nombre a 2 y esto lo ponemos en 1. Lo vamos a arrastrar encima. Muy bien. Y al 2 lo vamos a arrastrar ahí abajo. Lo vamos a hacer más pequeño. El tamaño de esto, lo que quiero es, no me importa mucho la anchura, sino la altura. Lo quiero más o menos así de alto. Porque esto ahora lo voy a cortar y lo voy a alargar. Pero lo quiero más o menos así de alto. Voy a pulsar intro para aceptar el cambio. Y ahora lo que tendremos que hacer para alargarlo es, voy a separar estas dos partes. Lo voy a seleccionar, hacer clic con el botón derecho y capa vía cortar. De esta forma me ha separado este trozo y me lo ha puesto en otra capa. Voy a volver a seleccionar la capa 2. Voy a seleccionar la parte izquierda y voy a hacer lo mismo. Y ahora me ha puesto esto en otra capa, que es la capa 3. Y ahora tengo esto de en medio. Lo que voy a hacer es duplicarlo. Pulso control T. Veis que ahora tengo dos. Y lo voy a voltear horizontal. Y la razón por la que lo volteo es porque ahora las texturas aquí veis que me coinciden perfectamente. Si lo dejo tal cual y lo pongo aquí, veréis que no... A lo mejor sí, pero veis que se ve esa línea, lo podríais arreglar, pero es mucho más fácil darle la vuelta. Y de esta forma coinciden exactamente. Voy a seleccionar estas... Primero voy a esconder estas dos capas. Ahora tengo estas dos, ¿vale? Esta y esta. Lo que voy a hacer es seleccionar las dos y pulsar control o comando E. De esta forma las combino y ahora están las dos en una sola capa. Y si lo queréis hacer incluso más ancho, podéis repetir el proceso y lo podéis hacer tan ancho como queráis. Lo que voy a hacer es reactivar estas dos. Como ejemplo ya os he enseñado cómo hacerlo, lo podéis hacer ahora tan ancho como vosotros queráis. Y ahora voy a reajuntar estas dos partes. Y es posible que ahora esto de aquí no me coincida. Así que lo que voy a hacer, porque esta parte como la he volteado es la misma que esta. Así que en este caso esta no me va a servir.
Soy un poco tiquismiquis, ya lo sé. Podría muy fácil arreglar esa línea, pero bueno, me gusta tenerlo perfecto. Así que lo que voy a hacer es duplicar la capa 3, voltearla y ya veréis cómo ahora me van a coincidir exactamente. No se ve ninguna línea ni nada. ¿Vale? Y pues así lo podéis hacer tan ancho como queráis. Voy a seleccionar las 3 capas, control E para combinarlas y ahora veis que es un solo objeto y es más ancho que antes. Y ahora pues aquí podéis poner el texto que queráis. Hecho esto, lo que voy a hacer es hacer esto de aquí arriba un poquito más pequeño. A ver, más o menos igual de ancho que el de abajo. Un poquito, a lo mejor un poquito más pequeño. Así. Y vamos a arrastrarlo otra vez ahí arriba para tapar eso. Una cosa que podéis hacer si los queréis tener centrados es seleccionar las 2 capas. Vamos a cambiarle el nombre al de abajo a 2 otra vez. Seleccionar las 2 capas y con la herramienta mover seleccionada ves que se os activan estos iconos de aquí para alinearlos y vamos a alinear los centros de estos dos, así que podéis pulsar este y se os alinean. Si queréis alinear los lados, pues pulsáis este icono y se os alinean en el lado derecho. Siempre se alinea el de arriba con el de abajo, ¿vale? De forma que veis que solamente se mueve este. Si este está más allá, siempre se moverá este para alinearse con el de abajo. Vamos a dejar en el medio, muy bien. Y ahora vamos a tener que darle a esto un efecto más tridimensional al poste este. La capa de aquí, que la voy a llamar textura, es simplemente eso, textura, no vamos a trabajar en ella para nada. Es simplemente para dar la sensación de que es, bueno, metal o algo así, para no tener un color sólido que no es realista. Para dar la sensación de 3 dimensiones vamos a trabajar en la capa poste y vamos a abrir los estilos de capa y vamos a utilizar, hay varias opciones aquí. Podéis utilizar bisel y relieve, que supongo que sería lo obvio. Pues cambiáis el ángulo de la luz y aumentáis el tamaño y la profundidad y eso os crea como un efecto tridimensional, pero a lo mejor utilizaré una combinación de los dos. A mí lo que me gusta utilizar es la superposición de degradado y utilizar, bueno, blanco y negro ya me vale, pero cambiamos el estilo a reflejado y cambiamos el ángulo a 0 grados. Pero ahora lo que tendremos que hacer es esto será la sombra y eso será la luz, lo tendremos que invertir. Y de esta forma tendremos la luz en el centro y las sombras en los lados. Al final yo lo que quiero es que la luz me venga un poquito más desde la parte derecha, así que lo que voy a hacer es mover esto un poquito y quizás aumentar la escala para suavizarlo un poquitín. Muy bien, y vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar. Y con este fondo de fusión lo que pasa es que el blanco desaparece completamente, pero el negro se queda. Si ponéis superponer, veis que no va a funcionar, porque el blanco se queda blanco y el negro se fusiona, digamos, con la textura esa y no queda muy bien, tampoco luz suave. Así que vamos a utilizar multiplicar, pero voy a bajar un poquito la opacidad. Y a ver, vamos a activar bisel y relieve también, pero en este caso vamos a cambiar el modo de la sombra a luz suave, quizá bajar un poquito la opacidad, a ver cómo cambiamos el ángulo aquí, cómo nos queda. La trama, sí, bueno, el modo de resaltado, no la trama, esto es el modo de fusión, lo vamos a cambiar a ver, luz suave, pero cambiamos el blanco a un color más oscuro, un poquito amarillo. Así, y vamos a verlo al zoom 100% a ver qué tal. No me acaba de gustar cómo queda. Voy a disminuir un poco la opacidad de superposición del degradado y aumentar un poco la opacidad aquí.
Lo que no me acaba de gustar es la luz esa del centro. Al bisel y relieve quizás cambiar el modo de fusión a... Vamos a ver a trama. Bueno, no me gusta cómo queda. Vamos a dejarlo en luz suave como estaba. Muy bien. Superposición de degradado. Aumentar un poco la escala o no. Bueno, hay que hacer cambios y ver cómo te gusta al final. También los podéis hacer a mano, estos cambios, pintar con un pincel suave. Lo que sí voy a hacer es desactivar bisel y relieve, dejar superposición de degradado, hacerlo más pequeño. Pero en lugar del negro voy a utilizar otro color, no tan fuerte. Un gris oscuro. Ok. Y para poder moverlo tengo que hacer clic en OK y volver a abrirlo otra vez. Ahora lo podré mover un poquito. A ver, subexponer color. Probar con otro. Mira, este me gusta más, pero bajar un poquito la opacidad. Y podéis probar también con sombra interior para añadir un poco de sombra en este lado. Aumentar la distancia y el tamaño también. Y queda, creo, un poquito mejor. Pero la parte de abajo es demasiado oscura. Pero al parecer es por la superposición del degradado. Bueno, ya creo que queda un poquito mejor, pero sigue siendo demasiado ancho. Quiero hacerlo un poquito más estrecho esto. Muy bien, ahora sí me gusta más. Pues ya tenemos el poste, la señal esta. Incluso me habría gustado tenerlo un poquito más, no tan alto. Así. Muy bien. Y bueno, aquí tendremos también que hacer sombras, pero lo haremos después. Lo que sí que quiero hacer es moverlo un poquito más arriba. Así que voy a seleccionar todas las capas. Y moverlo un poquito más hacia arriba. Así. Muy bien. Y vamos a añadir lo último que nos falta, aparte de sustituir esto, es el pajarito ese que puse ahí encima, es esta imagen. Abrimos la foto y esto es muy grande comparado, esto lo vamos a poner aquí y va a ser muy pequeño, así que no os matéis con la herramienta pluma porque no hace falta. Con la herramienta de selección rápido va muy bien, así que aumentamos un poquito el tamaño, hacemos una selección rápida. Aún así hay que incluir estos detalles. Y aquí en las patas, pues hacerlo lo mejor que podáis, pero no se van a ver mucho. Ya lo veréis. Esto no lo queremos. Hay que trabajar con la tecla Alt para excluir zonas que no queremos. Esto lo quiero. Seleccionamos esta parte. Esta no la quiero. O sea, al final lo único que hay que tener aquí es paciencia con las selecciones y con todo, hacer los ajustes. Pero no sé, a mí me gusta eso. Porque cuanto más tiempo inviertes, creo que mejor te queda. Pues bueno, ya lo tenemos, pero esta zona de aquí abajo no la quiero para nada. Pulsamos la tecla Alt y la excluimos. Muy bien. Ya veis que esta parte aquí no la he incluido, pero es igual, ya veréis que no se va a ver mucho. Ya tengo el pájaro, lo que voy a hacer es pulsar el icono de la máscara de capa y voy a hacer clic con el botón derecho. Bueno, antes de hacerlo, vamos a suavizar un poquito los bordes. Pulsamos control y hacemos clic en la máscara de capa y se nos selecciona. Vamos a perfeccionar bordes y solo quiero suavizarlos un poquito. Contraer un poco también, un poco de la opción calar y contraste para... bueno, alguna cosa no va bien. Voy a aplicar primero la máscara de capa y cargar la selección del pájaro y hacerlo otra vez.
Aumentamos el contraste y suavizamos un poco los bordes. Bueno, no va a quedar muy bien. Vamos a ponerlo en nuestro documento y cuando lo hagamos más pequeño ya entonces miraremos los bordes. Voy a pegarlo aquí, veis que es enorme. Pulsamos control T. Y vamos a ponerlo más o menos al 20% o incluso menos, al 10%. Con la herramienta mover lo ponemos aquí. Control T otra vez y lo vamos a hacer más pequeño. Vamos a dejar ahí. Estamos al zoom 100% y ya veis, queda muy bien. Incluso no hay que ni que tocar los bordes, queda muy bien así. Lo único que nos hace falta son unos cuantos efectos y las sombras. Veis que se ve perfecto, no hace falta ni retocar los bordes con la herramienta de perfeccionar bordes. Así que vamos a seguir y vamos a cambiar este corazón por el reloj ese que teníamos ahí. Así que lo que voy a hacer es, me parece que tengo esto como objeto inteligente, muy bien. Lo que voy a hacer es hacer doble clic aquí. Si no lo tienes como objeto inteligente, lo tendrás que hacer aquí mismo, pero como lo tengo como objeto inteligente, eso me permite trabajar con el tamaño original, que era bastante más grande, y eso me va a dar, me va a hacer el trabajo un poquito más fácil. Lo que voy a hacer es crear una máscara de capa y con un pincel normal, duro, bueno, dureza al 100%, voy a quitar todo esto. ¿Veis cómo me quedan como puntitos aquí, no queda recto? Eso es porque la distancia, el espaciado, pues, no está reducido y ahora veis que como me queda como una línea más suave. No me quedan esas formas así, por ahí, estas de aquí. Y eso se nota sobre todo con pinceles más grandes. Y he reducido un poco el espaciado porque por aquí necesito más precisión y líneas rectas. Esto lo podéis hacer con el ratón, no hace falta utilizar técnicas avanzadas de selección. Simplemente pintáis con cuidado con un pincel duro. Muy bien. Bueno, voy a quitar todo esto menos la parte de aquí abajo y voy a después voy a sustituirlo. Muy bien, ahora ya que hemos quitado todo esto, tendremos que utilizar la herramienta clonar para tapar esto, porque el reloj, como es redondo, vendrá más o menos por aquí y tendremos este trocito aquí que nos sobresaldrá por debajo y no queremos eso, así que voy a crear otra capa. Voy a seleccionar la herramienta de el tapón de clonar. Voy a dejar muestrear todas. Y lo que voy a hacer es hacer el pincel más pequeño, dureza 0, flujo y opacidad 100%, y lo que voy a hacer es muestrear desde aquí y simplemente ir tapando utilizando el mismo color. Hay que utilizar pinceles pequeños porque hay mucho cambio de contraste y de luz aquí y si no nos va a quedar muy bien. De todas formas, esto lo podemos suavizar después, os enseñaré cómo. Si os quedan líneas un poco más oscuras como estas, pues hacéis varias pasadas y ya está. Aquí será más fácil porque el color es más uniforme. Y como esto es el tamaño original, cuando volvamos al documento, el tamaño será más pequeño porque lo he reducido y se verá bastante mejor, espero. Y si no, pues lo retocaremos y ya está. Esto hay que eliminarlo con el pincel. Muy bien.
volvamos con la herramienta de clonar y vamos a acabar de hacer esto aquí. Bueno, creo que ya es suficiente. Para arreglar esto un poquito, bajáis la opacidad y el flujo más o menos al 50% y pues dais unas cuantas pasadas muestreando colores cercanos para mezclar un poco los colores y veis cómo se suaviza. Muy bien, vamos al zoom 100%, veis que no se ve tan mal. Hay que mezclar un poquito los colores para que no se vean las transiciones y ya está. Voy a cerrar esto y me va a preguntar si lo quiero guardar. Lo guardo, esto es un archivo PSB, porque es un archivo, un objeto inteligente. Lo voy a guardar y veis que ahora me ha actualizado esta capa. Y de esta manera pues también he ahorrado un poquito de espacio porque esa capa que he creado para clonar está dentro de este objeto inteligente y la máscara de capa también. De forma que ahora puedo utilizar otra máscara de capa si quiero, si la necesito y la voy a necesitar. Bueno, ya lo tengo aquí todo bien hecho. Lo que voy a hacer ahora es abrir el reloj. Es esta foto. Y he utilizado este reloj de aquí en medio, pero podéis poner cualquiera, pero a mí me ha gustado la madera esta, y no sé, me ha gustado. La forma fácil de extraer esto es utilizando la herramienta del marco elíptico. Y hacemos la selección desde el centro. Y veis que nos hace una selección muy buena, pero si pulsamos la tecla Shift nos hace el círculo perfecto, es decir, si lo tengo así, si pulso la tecla Shift me lo hace perfecto el círculo, y si además pulso la tecla Alt me expande la selección desde el centro, ¿lo veis? No hacia el punto donde yo arrastro, me lo expande desde el centro, de donde yo empecé la selección. Voy a hacer la selección un poquito más grande, porque en la parte de arriba me va a sobresalir, pero la voy a mover hacia abajo. Muy bien. Ajusto la selección, ves que me queda todo dentro. Y voy a pulsar el icono de máscara de capa y ya lo tengo extraído. Es muy fácil. Aplicar máscara de capa y con la herramienta mover lo arrastro a mi documento aquí. Lo que lo voy a poner más arriba. Encima de la capa del chico. Mira, está muy bien aquí. Vamos a renombrar esto a reloj. Veis que queda bastante grande. Hay que ajustar esto a las manos del chico. Así que lo que tenemos que hacer, lo que voy a hacer ahora es convertirlo en un objeto inteligente para poder cambiar el tamaño sin perder calidad. Y voy a disminuir un poco la opacidad para ver a través de él. Y lo voy a pulsar Control T. Y otra vez con Shift y Alt. Con la tecla Shift lo que hacemos es mantener la relación de aspecto. Con la tecla Alt expandimos o contraemos el objeto, lo hacemos más grande o más pequeño desde el centro. Y lo quiero tener pues más o menos así de grande. Este dedo de aquí quiero que toque el borde. Y esto de aquí quiero que el borde... zoom. Ahí. Quiero que este borde aquí del reloj sobrepase esta línea de aquí, la línea del dedo. Y creo que así me va a quedar bien. Lo vamos a ver. Voy a moverlo un poquito más hacia la derecha. Pulsamos Intro. Ponemos la opacidad al 100%. Bueno, queda bien. ¿Veis? Queda bien. Lo que tendremos que hacer ahora es poner los dedos encima del reloj. Si arrastras el reloj debajo de la capa del chico no te va a quedar muy bien porque se va a esconder, digamos, por ahí. Lo que sí que puedes hacer es crear una máscara de capa aquí, pero bueno, es más fácil crear la máscara de capa en el reloj y después cargar la selección de la capa del chico pulsando la tecla Control y haciendo clic en la imagen aquí en la capa. Y ahora con la herramienta del pincel seleccionamos la capa del reloj y con opacidad y flujo al 100%, dureza del pincel al 100% también, vamos pintando aquí con negro para ocultar estas partes del reloj que están seleccionadas. Y ahora cambio el color a blanco porque
Esto hay que quitarlo. Aquí hay que saber un poco cómo trabajar con máscaras de capa y selecciones, porque quizás para algunos de vosotros es un poquito lioso, pero no debería. Por eso digo que es un tutorial un poquito más avanzado. Muy bien, ya tenemos las manos del chico y el reloj en su sitio. Ahora lo que tendremos que hacer es tapar estos números y poner esas siluetas, o lo podéis dejar así tal cual, pero a mí me gustó ese concepto y por eso lo hice así. Y para tapar esto simplemente creas otra capa, la vamos a llamar tapadera. Creo que en algún otro tutorial he utilizado el nombre de tapadera para tapar cosas. Y bueno, es muy fácil. Cogemos la herramienta pincel, dureza al 100%. Y lo que tenemos que hacer es muestrear el color de aquí. Con la tecla Alt veis que nos cambia el cuentagotas. Y si hacemos clic nos muestrea ese color y nos lo pone aquí como color frontal. Y ahora con el pincel vamos a disminuir ese espaciado para tener líneas. Muy bien, y ahora voy a pintar por encima de esto. Voy a hacer lo mismo, muestrear desde aquí cerca. Aunque el color parezca el mismo, siempre muestrea desde cerca de él porque hay pequeñas variaciones y no se te va... se van a notar si pintas con otro color que no toca. Así que no cuesta nada pulsar la tecla Alt y muestrear un color cercano al objeto o a lo que tú quieras tapar. Y bueno, ya has visto cómo se hace esto. Voy a avanzar el vídeo a cámara rápida para que no pierdas el tiempo mirando cómo hago esto. Y bueno, cámara rápida siempre es divertida, así que vamos allá. Bueno, pues ya está. Ya hemos tapado todos esos números romanos. Zoom 100%, todo se ve muy bien. Aquí hay un pequeño... Muy bien. Pues ya está. Ahora lo que tenéis que hacer es poner esas siluetas o lo que vosotros queráis aquí. Lo que voy a hacer es abrir el documento original, porque lo que no voy a hacer es volver a poner todas estas siluetas a mano. Lo que voy a hacer es copiarlas de aquí. Solo os quiero enseñar cómo me ha quedado. Podéis buscar siluetas de vectores que hay gratuitas por internet o bueno, utilizar las que lo que yo os doy, los links que hay ahí en la página web y poner los mismos. A mí me han gustado estos, he puesto estos y bueno, me ha gustado este concepto y por eso los he puesto ahí. Así que lo que voy a hacer es seleccionarlos, pero primero tengo que encontrarlos. Aquí me parece que hice un grupo, ¿veis? Son todos vectores, es decir, lo puedo aumentar el tamaño y disminuirlo como yo quiera sin perder calidad. Aquí hay una capa que está vacía. Eliminarla. Muy bien, voy a coger todo este grupo y con la herramienta mover lo voy a arrastrar a mi documento aquí y voy a soltar y voy a redimensionar el grupo entero pulsando control T. Voy a poner este puntito de aquí que me indica el centro, lo voy a poner en el centro del reloj y ahora voy a hacer lo mismo con las teclas, con las flechas podéis moverlo. Voy a pulsar Shift y Alt y lo voy a hacer más pequeño. Aún así lo tendré que reposicionar algunos de estos iconos, algunas de estas siluetas. Muy bien, vamos a mover esta un poquito también. Y esta un poquito más hacia la izquierda. Muy bien. Pues ya está, ya los tenemos. Como digo, no he hecho esto a mano porque se tarda tiempo, es simplemente cuestión de coger esos vectores, encontrarlos o pinceles o lo que sea y ponerlos aquí y ya está. Pues ya tenemos todos los elementos en su sitio. Bueno, vamos a poner aquí algo de texto. Os voy a enseñar cómo he creado el texto. Voy a poner mi nombre, podéis poner lo que queráis. Me parece que esta capa no hay... Ah, sí, es el pájaro. Vamos a cambiar el nombre. Y vamos a crear otra capa encima de la capa 2. Y vamos a
bueno, voy a poner mi nombre y se va a cambiar el nombre de la capa. Y bueno, para que esto quede un poquito más realista, veis que esto está como un poco sucio, los bordes, y los bordes del texto también son muy rectos. Lo podéis hacer un poquito mejor, crear una máscara de capa para el texto. Para el original, veis cómo ha quedado, como más sucio y bueno, un poquito destrozado. Lo podéis hacer igual, utilizando un pincel, crear la máscara de capa y utilizar estos pinceles de aquí, cualquiera de estos, y simplemente con negro pintar en los bordes, así para quitarles un poquito de ese... para evitar tener líneas rectas, porque no quedan muy bien, no quedan muy realistas. Lo voy a hacer rápido, pero bueno, tómate tu tiempo y cambia de pincel de cuando en cuando. Y bueno, solo para quitar un poquito esos bordes. ¿Veis cómo queda un poquito mejor? También podéis bajar un poquito la opacidad y hacer pintar sobre el texto en sí. No hace falta que hagáis líneas o algo, simplemente clics así para quitar un poquito del borde, unos cuantos píxeles. Vamos a hacer lo mismo con esto. Y aquí sobre la R también, con otro pincel. Muy bien. Podéis hacer varios clics sobre el mismo punto, si tenéis la opacidad reducida. Aquí sobre la I también, para quitar un poco. Muy bien. También podéis bajar un poquito la opacidad. Vamos a dejarla a 90. Muy bien. Y ya está. Creo que queda bastante mejor. Vamos al 100%. Mejor que esto. Queda como un poquito más realista, creo yo. No sé. Es vuestra elección. Y bueno, ya que tenemos todo esto, vamos a empezar a darle un poquito más de realismo a esto. Vamos a empezar a crear las sombras.